En este sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 3, 20 al 21. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Vimos que cuando Jesús inició su vida pública, la gente que lo escuchaba se quedaba maravillada de él, lo alababa y lo seguía. Pero inmediatamente Marcos nos presentó la oposición de los dirigentes judíos, que cuestionaron el modo de proceder del Señor. A ellos les molestaba la libertad con la que actuaba Jesús y les turbaba, según ellos, la falta de respeto que le tenía a la ley y a las costumbres del pueblo. Y como seguramente recuerdan, estas primeras tensiones con las autoridades judías terminaron con la intención de eliminar a Jesús. Pero lo extraño del texto de hoy es que es la propia familia de sangre de Jesús la que no lo comprende y piensa que está fuera de sí, que está loco. Se trata de una acusación bastante seria, más aún viniendo de su propia familia. Así es que veámosla en más detalle. El texto inicia diciéndonos que Jesús volvió a casa con sus discípulos. Es decir, regresó a casa de Pedro, en donde solía alojarse, en el pueblito de Cafarnaúm, a orillas del lago de Tiberíades. Pues Jesús no tenía casa propia, y según Lucas 9:58, no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Pero dice el texto que se juntó de nuevo mucha gente. Quienes lo siguieron a casa, además de sus discípulos, fueron aquellos que no creyeron en él, y que, como veremos más adelante, lo siguieron para atacarlo. Pero también lo buscaron los del mismo pueblito de Cafarnaúm, pues como ya vimos antes, cuando los del pueblo se enteraban que estaba de vuelta en casa, lo iban a buscar. Y ese de nuevo u otra vez nos indica que este era un hecho recurrente, que cada vez que volvía a casa, el pueblo entero se volcaba en ella. Y la casa de Pedro era muy pequeña, tal vez unos 25 metros cuadrados. Ciertamente la gente del pueblo no cabía en ella y tampoco entraban todos en el patio común. Como consecuencia, Jesús, Pedro y la familia de Pedro pierden toda privacidad. No podían ni comer, dice el texto. Por dedicarse a trabajar para que Dios reine, no tenían un momento de tranquilidad ni de descanso. La falta de tiempo para uno mismo es uno de los costos de caminar su camino, pues el camino consiste en ya no vivir para sí, sino para los demás. Y quien se decide a ayudar a Jesús en el anuncio de la buena noticia, debe estar dispuesto a sacrificar su tiempo y aún su privacidad por la causa del reinado de Dios. Inmediatamente el texto nos dice que, al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Según Marcos, luego de bautizarse con Juan en el río Jordán, Jesús volvió a Galilea, pero no regresó a Nazaret, a su pueblo, sino que se quedó en Cafarnaúm. Y Nazaret queda a unos 48 kilómetros de Cafarnaúm. En ese tiempo la gente caminaba bastante y se movía mucho entre los pueblitos de Galilea. Muchos se conocían y se llevaban noticias entre ellos. Y seguramente sus parientes pronto se enteraron que Jesús había vuelto a Galilea y que estaba residiendo en Cafarnaúm. Recuerden que en esos tiempos las familias eran grandes clanes familiares, que incluían a hermanos, tíos, primos, sobrinos. Y entre todos ellos se consideraban hermanos y solían preocuparse unos de otros. Entonces, cuando su familia se entera que estaba en Cafarnaúm, se dirige a casa de Pedro para hacerse cargo de él y llevárselo. Pero su intención es llevárselo y retirarlo de su actividad pública, porque está fuera de sí. No está en sus cabales, es decir, está loco y no puede andar suelto por allí. Imagínense, la propia familia de Jesús consideraba que el Señor estaba mal de la cabeza. Pero ¿y por qué pensaba así?
porque el camino que propone Jesús es una verdadera locura. Ellos piensan que Jesús propone un modo iluso de vivir, que no tiene los pies en la tierra, que su propuesta es desquiciada, de locos, una verdadera tontería. Pues, ¿cómo se puede ser más feliz dando que recibiendo? ¿Cómo puede uno ser más feliz siendo el último y el servidor de todos, en lugar de buscar ganar siempre, de ser siempre el primero y ser servido? ¿Cómo puede decir que uno gana su vida cuando la pierde o la entrega? ¿Cómo puede uno llegar a ser importante cuando busca pasar desapercibido y quiere que nadie sepa, ni siquiera su mano izquierda, lo que hace su mano derecha? Bueno, pues este es el camino del siervo, el camino de la cruz, el camino del morir para vivir. A primera vista, parece que sus parientes tienen razón y que efectivamente Jesús está mal de la cabeza. Pues ¿cómo entender que vivir como lo propone Jesús da felicidad? Desgraciadamente, quienes viven según los valores del mundo piensan así. Esto era cierto en tiempos de Jesús y es cierto también hoy. Pues su camino es muy difícil de entender, más aún cuando estamos bombardeados por la publicidad, por los medios de comunicación, por el arte, por la moda, por el pensar común de la gente, incluso por nuestra propia familia y amigos que nos dicen que ser felices consiste en todo lo contrario, en tener y acumular bienes, fama y poder. El mundo sostiene que para ser feliz, lo que hay que hacer es guiarse por algunos valores concretos y reales, como el buscar ser millonario, ser famoso y ser importante y poderoso. Pues de lo que se trata es de ganar el mundo, y si no lo logras, eres un fracasado. Jesús y los suyos más bien piensan que es el mundo el que está desquiciado. Los que son del mundo corren desbocados, pisándose unos a otros hacia el abismo de la soledad, del vacío, del sinsentido y de la tristeza, y no logran ser felices. Y quienes siguen los valores del mundo, lo único que consiguen es una familia desunida, amigos solo de conveniencia e interés, problemas de salud, de sueño y finalmente insatisfacción, desilusión, soledad, soledad y más soledad. Ya San Pablo habla del camino de Jesús como una locura y le va a decir a los corintios: me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Véanme aquí, hecho un loco. Y también les dice que el anuncio del camino de la cruz es una necedad, una insensatez, una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Y también les dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, es decir, a un Cristo que triunfa muriendo. Y esto es un escándalo para los judíos y una necedad, una locura para los gentiles. Pero para los llamados, para los cristianos, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y grandes santos en la historia de la Iglesia reconocen que el camino de Jesús es una locura para quienes son del mundo, pero para quienes más conocen a Dios y están más cerca de Él, es todo lo contrario. Es el único camino sensato que podemos seguir. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos invita a elegir el camino de Jesús. Y dice: quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio o prudente en este mundo. Para el mundo y para quienes se guían por sus valores,
lo que propone Jesús es incomprensible. Que es una insensatez vivir dando, compartiendo, pasando desapercibidos y sirviendo. Y que es de locos creer que perdiendo la vida por los demás, lo ganaremos todo. A manera de conclusión, los invito a considerar, primero, que quienes siguen los valores del mundo son los que están verdaderamente locos, pues se afanan por abrirse paso y acumular riquezas, a menudo peleándose con los demás y faltando a la justicia y a la verdad, para finalmente terminar decepcionados de la vida y solos. ¿Vale la pena? Y segundo, considerar que, como le sucedió a Jesús, muchos de nuestro entorno, nuestras familias e incluso nuestros amigos más cercanos no llegan a entender el camino de Jesús. No entienden que estemos dispuestos a caminar su camino y no entienden eso de dejarlo todo y de poner a Dios siempre primero. Desgraciadamente no hay manera de convencerlos a menos que ellos también se arriesguen y confíen en el amor de Dios y se pongan a caminar el camino. Si se arriesgan y empiezan a preocuparse por los demás, especialmente por quienes más necesitan, y procuran hacer a todos felices, y si viven en generosidad, dando y compartiendo, van a descubrir que sus vidas se empiezan a arreglar. Van a descubrir que nunca les faltará lo necesario para vivir y sobre todo van a descubrir que es muy posible ser felices en este mundo. Pidámosle al Señor la gracia de descubrir el secreto de la felicidad, de descubrir que el camino que nos propone Jesús, aunque parezca una locura, es el único que nos hará verdaderamente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.